Normalmente, cuando pensamos en tecnología, damos por hecho que la máquina más potente es la que se lleva el premio. Pero, ¿qué pasaría si una de las consolas más exitosas de todos los tiempos fuera, en teoría, la más floja? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de cómo la Game Boy, esa pequeña caja gris con su pantalla verde, se comió el mundo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, vamos a empezar con una cifra: 118,69 millones. Es que es una auténtica locura. 118 millones de unidades vendidas entre el modelo original y la Game Boy Color. Eso es más que la población de muchísimos países. Una barbaridad, vamos. Lo que la convirtió, claro, en una de las consolas más vendidas de la historia. Y la pregunta del millón es, ¿pero cómo? ¿Cómo lo consiguió? Y aquí está el quid de la cuestión. A finales de los 80, la Game Boy no jugaba sola, ni mucho menos. Tenían frente a bestias como la Atari Lynx o la Sega Game Gear que parecían, de verdad, naves espaciales a su lado. La competencia tenía pantallas a todo color, con su lucicita por detrás, vamos, una pasada para la época. Y la Game Boy, pues tenía una pantalla monocromática, con ese tono verdoso que la gente llamaba con bastante mala leche sopa de guisantes. Pero, y aquí viene lo bueno, el secreto de su éxito no estaba en los gráficos, estaba en las pilas y en el precio. Era barata, dura como una piedra y sobre todo su batería duraba una vida entera comparada con las otras. Así que claro, esta inferioridad técnica no fue un error. ¿Qué va? Fue una decisión totalmente deliberada. Y para entender el porqué, tenemos que hablar del genio que la diseñó y de su filosofía. Una filosofía que en aquel momento iba a contracorriente de todo. Y aquí está el concepto clave, que suena un poco raro pero es brillante: pensamiento lateral con tecnología marchita. Su creador, el gran Gunpei Yokoi, tenía una idea muy clara. La innovación de verdad no consiste en usar siempre lo último, lo más caro y lo más potente. No. Consiste en coger tecnología que ya está probada, que es barata y que sabes que funciona, y usarla de formas nuevas y creativas. Su prioridad número uno no era la potencia bruta, era que la consola fuera divertida, que la gente se la pudiera permitir y, muy importante, que sobreviviera en la mochila de un niño. Pero claro, esta idea tan rompedora no convenció a todo el mundo de primeras, ni de lejos. De hecho, dentro de la propia Nintendo, la reacción fue malísima. La llegaron a llamar Dumb Game, que viene a ser algo como el juego inútil o el juego que no vale para nada. Hay que imaginarse el panorama. Era la gran tapada, la que nadie quería, incluso dentro de su propia empresa. Vale, tienes un hardware ingenioso, pero necesitas el software perfecto para venderlo. Y aquí Nintendo tuvo una idea que fue sencillamente una genialidad: meter un juego en la caja. Pero la elección del juego, eso fue un golpe de maestro. Podían haber tirado por lo fácil, meter a Mario, su superestrella. Pero no. Eligieron Tetris. ¿Y por qué Tetris? Pues porque Tetris lo entendía todo el mundo al segundo. Un puzzle adictivo que no necesitaba ni manual de instrucciones, ideal para echar una partida rápida en cualquier sitio. Y lo más importante, no solo enganchó a los críos, enganchó a los padres. Fue la pieza final del puzzle, la que hizo que todo ¡boom!, explotara. Pero bueno, el exitazo del lanzamiento fue solo el comienzo. Nintendo sabía perfectamente que tenía un tesoro entre las manos y en vez de cambiarlo todo, se dedicaron a mejorar y pulir esa fórmula ganadora durante años y años. Y aquí se ve perfectamente esa evolución. Primero, en el 96, la Game Boy Pocket. Más pequeña, más ligera y, muy importante, con una pantalla que ya era de verdad en blanco y negro, no verdosa. Luego, en el 98, el gran salto, la Game Boy Color. Por fin. Y la cosa no paró ahí. La familia siguió creciendo con la Game Boy Advance, más potente y con un diseño horizontal, y la joya de la corona, la Advance SP, plegable, con batería recargable y pantalla retroiluminada. Básicamente fueron corrigiendo una por una todas las pegas del modelo original. Fue un viaje de casi 15 años, pero siempre perfeccionando la misma idea. Y justo cuando parecía que la Game Boy original ya había dado todo de sí, que su ciclo de vida estaba acabando, apareció algo. Un fenómeno que no solo le dio una segunda vida, sino que la lanzó a un nivel de éxito que nadie podía haber imaginado. Y sí, estamos hablando, como no, de Pokémon. Es que lo de Pokémon fue increíble, pero su éxito no era solo por coleccionar bichos. La verdadera magia, el secreto, estaba en cómo usaba un cacharrito que casi nadie recordaba, el cable Link. De repente, el juego dejaba de ser algo que hacías a solas. Salía de la pantalla. Podías quedar con amigos para intercambiar Pokémon, para echar combates. Creó una comunidad de verdad, en el patio del colegio, en el parque. Convirtió el jugar en una experiencia social, y eso, en aquel momento, fue una auténtica revolución. Y claro, el impacto de la Game Boy fue tan bestia que a su alrededor empezó a surgir todo un universo de accesorios. Y bueno, algunos eran, para qué nos vamos a engañar, rarísimos, pero maravillosos a su manera. Agarraos porque la lista es de traca. A ver,
Un sonar para encontrar peces. Sí, para irse de pesca con la Game Boy. ¿Qué quieres coser? Pues toma, una máquina de coser que se controlaba con la consola. ¿Qué me dices de la Game Boy Cámara y su impresora? Nos convirtió a todos en fotógrafos de la era pixelada. Y la cosa sigue, un sintonizador de radio e incluso una Biblia en un cartucho no oficial. Esto nos deja claro que la Game Boy era mucho más que una consola. Era una plataforma abierta a la experimentación y, por qué no decirlo, a la locura más absoluta. Y todo esto nos lleva al final, a su legado. Un legado que es, y esto es casi literal, indestructible. La Game Boy no es solo un producto que vendió mucho, es un icono cultural en toda regla. Y las pruebas de su estatus de leyenda son casi mitológicas. Y si hablamos de leyendas, esta es la historia definitiva sobre su dureza. Perteneció a un soldado en la Guerra del Golfo. La encontraron entre los escombros después de un bombardeo. La carcasa estaba, como se ve, completamente achicharrada. ¿Y sabéis qué es lo más alucinante? Que le pusieron un cartucho, le dieron al botón de encendido y funcionó. Hoy está expuesta en la tienda de Nintendo de Nueva York. Es el monumento definitivo a su legendaria resistencia. Pero es que su conquista no se quedó solo en la Tierra, ¿eh? En el 93, el cosmonauta ruso Alexander Serebrov pensó que necesitaba algo para matar el tiempo allá arriba en la Estación Espacial Mir. ¿Y qué se llevó? Su Game Boy. Estuvo 196 días orbitando la Tierra, echando partidas al Tetris. Se convirtió así en la primera consola de videojuegos en el espacio, y probablemente en la más fiable. Y este legado, esta idea, se ve perfectamente hoy en día. La filosofía de la Game Boy, eso de poder jugar donde te diera la gana, fue evolucionando. Pasó por la Nintendo DS con sus 2 pantallas y la conexión sin cables, hasta llegar a su heredera más directa, la Nintendo Switch, una consola que es, al mismo tiempo, portátil y de sobremesa. El ADM, la esencia de la Game Boy, sigue muy viva. Al final, toda esta historia de la Game Boy nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Qué es más importante, la tecnología punta o la diversión pura y dura? Su éxito es la prueba de que la mejor experiencia no siempre viene de tener los gráficos más potentes o el procesador más rápido. A veces viene de algo tan simple como ser asequible, resistente y, por encima de todo, tener un juego que te enganche. La lección que nos dejó la Game Boy es esa, y es clarísima. En la carrera de la tecnología, a veces no gana el más rápido, sino el que juega mejor sus cartas.